Definiciones sobre salud mental hay muchas y vamos a comenzar a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, la ausencia de trastornos mentales me dice que una persona tiene salud mental. Puede ser que no tenga trastornos, pero, por ejemplo, no encuentra trabajo. Por ejemplo, acaba de perder un hijo, no tiene para enterrarlo. Y así podría ir señalando una serie de situaciones de estrés significativo para un individuo que podrían impedir pues, que pudiera tener salud mental. Dice, la dimensión positiva de la salud mental ha sido subrayada según la OMS, que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Algunos le agregan la palabra espiritual. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional, reconocimiento de las habilidades de realizarse intelectual y emocionalmente. Yo voy a tratar de ajustar el tiempo para irme a las 4:30. De todas maneras, les voy diciendo con tiempo de que algunas láminas las pasaría menos de acuerdo a la importancia. Por ejemplo, ¿es importante el bienestar subjetivo? Sí, porque hay gente pobre que vive más feliz que gente rica que tiene mucho dinero. Entonces, no, la salud mental puede estar solamente en función del dinero, porque yo puedo tener más empresas y tener más conflictos con mis empresas y más conflictos con mis familiares que están viendo que voy a llegar a los 70 años y voy a dejarle la empresa. Pero ya mis hijos y mis nietos se están peleando por mi patrimonio, o ya empiezan a pedir algo que significa el reparto de la herencia. Y obviamente eso me va a afectar a mí significativamente. Entonces, insisto, bienestar subjetivo, autonomía. Mientras yo pueda decidir por mí mismo, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la edad mayor, como el profesor, podemos tener una dificultad para desplazarnos, o podemos tener una alteración visual, o alguna manifestación propia del deterioro físico o también intelectual. Si nosotros no tenemos la suficiente capacidad de información como para manejar la situación y no tenemos, vamos a decir, las situaciones de complemento que son necesarias para momentos de dificultad, probablemente empecemos a afectar nuestra salud mental. Social, ya dije, la falta de trabajo, la pérdida abrupta de un patrimonio, ¿no? O la pérdida abrupta de un estatus. Por ejemplo, nos enteramos a través del periódico de que el presidente de una junta de fiscales se suicidó, o que un presidente de la República se mató. ¿Qué pasó? Al margen de que sí es cierto o no es cierto, si fue con cuchillo, con gilet, etc., se trata de una situación de impacto emocional que afectó a la persona y probablemente generó su decisión de hacerse daño. Pero días antes de esa situación, de repente, o semanas antes, era una persona aparentemente normal, pero sin embargo se ha suicidado. Muchas veces nos preguntamos, ese joven que pasó, que detuvo el tren, o se detuvo el tren porque él se suicidó en los rieles del tren, y escuchamos pues los comentarios de las personas en los periódicos, por culpa de ese he llegado tarde a mi trabajo, me ha obstaculizado la vía. O sea, hemos perdido pues la sensibilidad humana o la sensibilidad subjetiva que existía en el siglo pasado. Ahora somos básicamente autónomos totalmente y bueno, si fulana le pasó algo es tu problema. Y el día que te pase a ti, no, pues ya veré yo. Y si nos preguntamos, ¿somos seres sociales? Por supuesto. Nadie puede desarrollarse sin el sustento de una sociedad y dentro de la sociedad una familia. Por ejemplo, si no tenemos luz eléctrica es porque hay gente que está manteniendo la luz eléctrica. Si ustedes recuerdan, quizás no han vivido la época del terrorismo, las torres se caían y no había luz. En fin, o sea, en otras palabras, la sociedad, el factor social determina mucho la salud mental de las personas. Es más, yo tengo una conferencia que se le haré llegar al delegado, que yo la diga al Congreso de la República sobre los determinantes sociales y económicos de la salud mental, porque nuestra salud mental está condicionada por factores sociales, por factores económicos, pero nosotros no somos muy conscientes de esa situación. Dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad para realizarse intelectual y emocionalmente. Yo recuerdo un paciente en mi pabellón
que me decía constantemente: doctor, ustedes no me dejan ser médico. Y yo conversaba con él y estaba francamente psicótico. Su padre había sido juez en una provincia del Perú, de una corte superior, inclusive luego vocal, y él sabía del nivel cultural de su padre, pero él quería estudiar medicina. Pero la diferencia entre querer estudiar medicina de él y ustedes es que él quería ingresar a la universidad sin dar examen de ingreso o lograr el objetivo de ser médico por decisión personal, ¿no? Subjetiva totalmente. Ustedes se preguntan cuántos procesos existen para que usted llegue a ser médico. Cientos de procesos, exámenes, seminarios, evaluaciones diversas, y no todos llegan, ¿no? Algunos concluyen, otros lo concluyen después, años después, por diferentes razones, ¿no? Entonces es muy importante darnos cuenta de la posibilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. Emocionalmente, ¿por qué? Porque de repente yo quiero algo, deseo algo y me emociono por algo, pero si no tengo la suficiente capacidad de entendimiento, por ejemplo, de repente pues la naturaleza no fue muy pródigo con mi imagen y me enamoro de una rubia de ojos azules y la rubia pues no es como la mujer de Toledo que le gustan los cholos, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? De que me siento rechazado porque soy cholo, pues. Entonces, dentro de mi ignorancia, de repente maldigo mi cholidad, pero si fuera inteligente, bueno, diría, pues soy descendiente del Imperio Incaico, como decía Toledo, ahí en el Cusco, cuando se manifestaba como, con eso no estoy haciendo loas a Toledo, sino lo que quiero que se den cuenta es cómo la actitud, con C, producto del pensamiento del ser humano, va a determinar en alguna medida también cómo maneja sus emociones. ¿Está claro? Por ejemplo, hay mujeres que se quedan solteras a los 40 años, excelentes ingenieros, doctoras, juezas, giran y ven el niño que tiene 10 años de su hermana y se sienten mal a veces, ¿no? Doctor, me siento deprimida porque mi hermana ha avanzado, doctor, y yo todavía estoy, no arranco, no encuentro el voluntario que posibilite mi existencia. Y algunas ya pues se van por el camino de la infertilidad, de la fertilización in vitro, etc. Entonces, yo considero en ese sentido que es muy importante que el sujeto, la persona, aprenda a pensar. No todos llegamos a saber pensar. ¿Qué porcentaje de personas creen ustedes que piensan? Realmente toman decisiones pensando. De 100. ¿Qué dice el delegado? ¿Cuántas? No me quiero arriesgar a decir un número. ¿Perdón? Digamos que 50%. 50% piensa. Bueno, usted es optimista, yo lo felicito. Muchas de las decisiones son emocionales. Hasta a veces no estamos en este mundo por decisiones emocionales. Estoy seguro de no estar equivocado. Pero esa es la característica del ser humano, ¿no? Entonces, lo ideal es, diría yo, aprender a pensar durante la secundaria para poder realizarse en la etapa adulta, pero sobre todo algunos elementos básicos para la salud mental es tener un reconocimiento de que eres un ser racional. Por lo tanto, debes pensar para tomar ciertas decisiones. No todas, pero por lo menos las más importantes. Por ejemplo, no es que una mujer se embarace porque se encaprichó, pues no, de este me saco un hijo de todas maneras. Tiene buen sueldo, es buen carro, ¿no? Me conviene, ¿no? Y le puedo hacer una buena demanda. Como el caso de un jugador de fútbol que usted ya conoce, que lo persiguen prácticamente por su plata, ¿no? Entonces, no se trata de ese tipo de decisiones, ¿no? Uno debe ver la factibilidad, vamos a decir, la compaginación o comprensión entre dos personas para poder formar un hogar. La próxima. Gracias. Se dice también que estado de bienestar, por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a las comunidades. Salud mental se refiere a la posibilidad de presentar la competencia de individuos y comunidad, de permitirles alcanzar sus propios objetivos. Por ejemplo, el profesor algunas veces, cuando ha tenido un bajoneo, como se dice, o ha tenido una situación crítica, yo hago lo que se llama una especie de revisión existencial, ¿no? Y es lo que a veces los invito a hacer a mis pacientes y de paso a mis alumnos ahora si hay alguno que tiene algún problema. Uno tiene que hacer un balance. No todas las cosas que tú realizas se logran. El éxito verdadero solamente es producto de muchos fracasos.
No puede existir siempre logros en un 100%. Hay cosas que se logran, hay cosas que no se van a lograr. De repente, por ser médico no tuvo hijos, o por ser ingeniera dejó el amor de su vida. Pero así es, pues, ¿no? Pero tienes un estatus, o sea, no tienes una situación que hubieras querido tener, pero tienes otra situación que compensa largamente, ¿no? Como yo le decía a alguna persona que estaba muy desesperada porque capaz de perder a su pareja, le decía, pero ahora ya pues tienes más posibilidades. Doctor, ¿usted está loco? Me dice, ¿cómo que no? ¿Has perdido a una persona? Por circunstancias de la vida se fue, te abandonó, etc. Pero mira, gira la cabeza pues y mira el resto del mundo. Y siempre va a haber posibilidades si es que tienes una actitud positiva, constructiva. Si no, vas a sentirte muy mal. Es materia de interés para todos y no solo para aquellos afectados por un trastorno. Es verdad. Miren, en estos momentos la afectación de salud mental llega a veces al 60-70% de la población. Y entre ese 60-70% habrá un 10 o 15% de personas con conducta criminal. De repente usted piensa que la salud mental del prójimo no interesa y en medio usted se sube a un microbús o se sube a un ómnibus y termina bajando en forma horizontal y para siempre. ¿Qué pasó? Usted dijo, no, cada uno arregla sus problemas, pero hubo una balacera en el carro y usted murió, dejó de existir. Así de fácil. O usted iba con su celular por una calle, viene un sujeto, ni siquiera se lo pide, si no le manda un balazo, luego se lleva el celular porque es un iPhone. ¿Eso que les digo ha sucedido o no? Pregunto, ¿ha sucedido o no ha sucedido? Por supuesto. Entonces la idea es esa, cómo nosotros también tenemos que pensar en que la salud mental no solamente depende de nosotros mismos, sino también del entorno, del medio. Entonces, los problemas de salud mental afectan a la sociedad en su totalidad y no solo a un segmento limitado y aislado de la misma, por lo tanto constituye un desafío importante para el desarrollo general. La próxima. No hay grupo humano inmune, pero el riesgo es más alto en los pobres. Claro, siempre y cuando ese pobre no sea muy inteligente, ¿no? Porque si ese pobre es inteligente, es poco probable que afecte su salud mental, porque hay pobres que son muy inteligentes. Pero por lo menos en el promedio, el ser pobre es una desventaja. No tener una vivienda, no tener un empleo, el poco nivel de escolaridad. Yo diría que la salud mental tiene un fundamento muy importante en los valores que determinó el proceso educativo. Y es indudable de que el proceso educativo, digamos, es el más injusto de los procesos existenciales que determina una sociedad. Qué injusto, por ejemplo, que alguien termine en un colegio A1 y otro termine en un colegio que no tiene techo. Absurdo, ilógico. Ustedes miran, sí, doctor, pero ese puede llegar a ser rector de una universidad luego de varios años, pero uno encuentra en 1 millón o en 200.000. Lo ideal es que todos tengamos acceso a la posibilidad de dominar 3 idiomas, a la posibilidad de tener la capacidad suficiente de autocrítica, a tener la capacidad de pensar, a tener la capacidad de planificar, a tener la capacidad de dialogar y de entendernos con nuestros semejantes y tener la posibilidad de competir, como ya veremos más adelante. Entonces, en todos los individuos, la salud mental, la física y la social están íntimamente imbrincados. Con el creciente conocimiento sobre esta interdependencia surge de manera más evidente que la salud mental es pilar central del bienestar general de los individuos, sociedades y naciones. O sea, la salud mental no solamente aporta al individuo, también aporta a la sociedad y a la nación. En la mayor parte del mundo no se le otorga a la salud mental y a los trastornos mentales la misma importancia que a la física. En rigor, han sido más bien objetos de ignorancia y desatención. Eso es real, porque ¿a quién le puede interesar la salud mental? Si vemos, recién se han interesado en la salud mental comunitaria con los centros de salud comunitaria, pero lamentablemente no es tan así tampoco, porque detrás de eso está el cierre del Hospital Arco Herrera, del Valdizán y del Noguchi, cuyos terrenos son muy valorizados, y por otro lado, el impedir la hospitalización en forma relativa hace que los pacientes terminen dañando más a sus familias y dañándose más a ellos mismos. Una vez que yo conversaba con una familia, el padrastro venía con la niña y la niña a veces, ya no niña, 27, 28 años, le sudaban las manos, se sentía con taquicardia, etc. Y el padrastro la traía. Hasta que un día conversaba con ella y ella tenía una esquizofrenia.
Pero eso no solamente era el problema, sino que a la hora que amplió la historia, el padrastro había abusado de ella cuando era adolescente, porque eso es muy frecuente, niñas de 11, 12 años que son abusadas por el padrastro. Y la madre a veces se entera y hace como que no ve, o a veces realmente no se entera, ¿no? Entonces, yo me pregunto que esa niña o esa adolescente viva con su padrastro el resto de sus días, ¿es justo o es injusto? Totalmente injusto. Pero sin embargo las sociedades a veces son un poco anómicas, no tienen normas, entonces dicen, no, si el problema ha sido originado, porque ese es otro tema, ¿dónde se origina la enfermedad mental o dónde se va incubando la enfermedad mental? ¿Se incuba en el Arco Herrera o en Ouchi o se incuba en una familia o en un colegio o en el conjunto de la sociedad? A ver, ¿dónde existe violencia? A veces en la familia, a veces en la pareja, a veces el padre o la madre, según sea el caso, desnaturaliza los sentimientos de un hijo o de una hija porque el padre tiene un serio conflicto con ella o la madre tiene un serio conflicto con él. Y entonces termina enajenando la salud mental de la hija o del hijo por agredir a la pareja. No tenemos la suficiente madurez emocional para sabernos separar y saber compartir el afecto de los hijos, sino que polarizamos la situación. Y hemos visto muchos casos en los cuales el padre de familia se pelea violentamente a los hijos. Entonces, hay casos muy sonados, como el caso de Leví, que estuvo dueño de un hotel, que estuvo en los diarios y en la televisión. Y digo estas cosas porque son públicas, ¿no? No es porque sea un caso aislado. Entonces sucede, ¿por qué sucede eso? Acabamos de ver un fenómeno reciente nomás. Todo el daño que se puede producir con esa ilimitada libertad de prensa que tienen los medios de comunicación para tratar el problema de los hijos del señor futbolista. Es incorrecto. Imagínense cómo se sentirá ese adolescente que va al colegio y los amigos le dicen tu papá, tu mamá. Entonces, esas cosas ya están excediendo de alguna manera los protectores de salud mental que deben haber dentro de la sociedad. Pero como prima la productividad económica, como prima los intereses económicos de los sectores dominantes en el Estado, entonces no interesa, lo que interesa es el rating. Así el máximo exponente de la televisión sea una persona que ha practicado la pedofilia, pero no hay problema, lo mantenemos. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta lo prohibido, a la gente le gustan los temas escabrosos, es más comercial, es más productivo. Entonces, ese tipo de sociedades que ahora estamos confrontando son sociedades que yo estoy seguro no suceden en otros lugares del mundo más evolucionados. Porque lo lógico es que la sociedad vea que los medios de comunicación no sean iatrogénicos. ¿Saben lo que es iatrogénico ya, no es cierto? O sea, no generen daño. Sin embargo, los medios de comunicación en forma directa o indirecta producen cierta dosis de daño a la salud mental de las personas. La próxima. Bueno, 450 millones de personas están afectadas por el trastorno de la conducta. De acuerdo con la carga global, según la OMS, 36% de los años vividos con discapacidad son causadas por trastornos neuropsiquiátricos y el 2.1% de esas lesiones autoinfligidas. Años vividos con discapacidad y tienen los porcentajes de los trastornos neuropsiquiátricos y de otros trastornos. La próxima. Carga de las enfermedades mentales. Un segundito. Para poder trabajar tranquilos. Hay mucho marketing actualmente. Entonces, entre la carga de las enfermedades mentales en el mundo tenemos ese cuadro que es aleccionador. Fue hecho en el 2002, pero es muy aleccionador. Imaginen cómo estaremos ahora. Déficits nutricionales, condiciones perinatales. Por ejemplo, miren, ¿de dónde salen los prematuros? ¿Tienen idea? Todavía no han llevado obviamente neonatología. Quien les habla también ha hecho 3 años de ginecobstetricia, porque tuve interés en conocer mejor al sexo femenino, tener un mayor conocimiento y lo aplico en mi práctica profesional con mucho éxito. Porque, por ejemplo, una mujer dura hormonalmente 33 años, un hombre hormonalmente dura más o menos 50.
Entonces ya hay una diferencia ya que crea un conflicto existencial. No sé si me dejo entender. Y algunas parejas terminan al promedio de los 50 o 52 años, o por ahí, varones sobre todo, eligiendo una segunda familia, una vez que se han agotado los factores protectores de un hogar. Hechos que se constatan en la realidad, no es, digamos, una lógica subjetiva, es una lógica real, porque son seres biológicos que interactúan, y interactúan biológicamente, psicológicamente y socialmente, y obviamente espiritualmente también. Pero ¿qué pasó con la espiritualidad? ¿Cuál es el peso de las religiones hoy día? Salvo para los que hacen el negocio de la religión, es muy bueno, ¿no? Pero hoy día la gente valora la religión, tiene en cuenta los 10 mandamientos, que de alguna manera le permiten pues cierta preocupación por el prójimo, o en todo caso cierta reciprocidad por el otro. No se da esa situación, o se da con mucha menor frecuencia. Entonces, esto explica pues un poco por qué hay ciertos desajustes, y la idea es que el alumno que va a ser médico y que sabe psiquiatría tenga la suficiente inteligencia de comprender la diversidad de variables que se dan en la relación interpersonal. Hay un dicho, por ejemplo, antiguo que dice: nunca el estudiante de medicina termina siendo el esposo de la estudiante de medicina. O sea, en otras palabras, me explico, lo voy a decir más claro. Generalmente la enamorada del estudiante no termina siendo la esposa del estudiante. Digo, no es que sea así 100%, pero es lo que se encuentra. ¿Por qué sucede eso? Bueno, a veces, por ejemplo, los jóvenes no son conscientes de que no saben regular la interacción biopsicosocial. Son muy libérrimos. Entonces, si yo no tengo ningún obstáculo en la relación interpersonal, biopsicosocial, ¿para qué me voy a comprometer? ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a tener familia? Es lógico. ¿O estoy equivocado? Entonces, ¿qué sucede? Que hoy día muchos hombres o mujeres inteligentes, porque ahora ya se ve que al otro lado también, ya pues es una, ¿cómo se podría decir? Es como un acompañamiento, podríamos llamar existencial transitorio, variable en el tiempo y modificable en las décadas, de tal forma que ya la trascendencia de la relación de pareja ya fue, en la gran mayoría de casos. No sé si me dejo entender o estoy siendo mal entendido. ¿Estoy hablando chino de repente? ¿O está claro? Ok. Entonces, esto le digo porque cuando ustedes se encuentren que a los 35 o 40 años, hombres o mujeres, dicen: doctor, ¿pero qué hago? Tengo esto, lo otro, pero ya no encuentro, no hay. O sea, la expectativa que yo tenía de pareja o varón o mujer ya no existe, ¿no? Entonces le digo, pues, ¿cómo tú vas a tener éxito si no has construido tu éxito? Si tú quieres tener una relación sostenida, inteligente, trascendente, tienes que trabajar esos aspectos. No sé si me dejo entender. O sea, tienes que establecer una situación de interdependencia humana, ética, responsable, trascendente y manejando objetivos compartidos, ¿no? Pero no pues con falsas promesas, con palabras dulces y actos amargos, ¿no? Y a veces las personas no son congruentes, ni siquiera las que son afectadas o son afectados, ¿no? Doctor, pero doctor, no sé por qué me pasa a mí siempre lo mismo, todos los hombres me engañan, doctor. Soy una persona que no tiene suerte con los varones. O a la inversa también, ¿no? Doctor, todas las chicas que he tenido, todas me han fallado, doctor, no sé por qué. Y él sabe por qué, y ella sabe por qué. Entonces ya cuando la situación se da, yo le digo, ya pues, juguemos a la verdad, pues, ¿no? Tú sabes. Bueno, sí, doctor, sino que yo le comento. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad existencial como seres humanos, ¿no? Si no somos coherentes con nosotros mismos, ¿con quién vamos a ser coherentes? Si yo miento con facilidad, y yo sé que miento, cuando pase un tiempo voy a sufrir la consecuencia de mi autoengaño. Entonces, cuando me hay en la soledad, me hay en que dejé de hacer esto, lo otro, mientras que por casualidad alguien tuvo una situación difícil, pero luego la convirtió en algo positivo porque supo reciclar su existencia,
Yo hoy día tengo muchas cosas, pero no tengo nada trascendente, ¿no? Entonces, insisto yo en el aspecto inteligente del ser humano. Y tienen ustedes ahí diferentes causantes de carga de enfermedad. Es más, yo creo que ustedes saben, al llevar el curso de medicina, que el 80% de las consultas en medicina tienen un origen de tipo psíquico o psicoemocional. Y no hay un trastorno orgánico de fondo muchas veces. La próxima. Ya. 4 de las 6 causas más frecuentes de los años vividos con discapacidad son la depresión, trastornos debido al uso de alcohol, esquizofrenia y trastorno bipolar. Creo que a nadie le escapa que la depresión es frecuente. Y ojo, no siempre vayan a pensar que la depresión es que se ve el intento de suicidio o que se ve la persona que dice me siento deprimida o pienso suicidarme. Muchas veces la depresión se expresa como tiene su efecto secundario, por ejemplo un alcohólico, un fármaco dependiente, y los psiquiatras le suelen llamar duales. ¿Duales por qué? Porque tienen la depresión y tienen la farmacodependencia, porque tienen la depresión y tienen el alcoholismo, porque tienen un cuadro psicótico y tienen la farmacodependencia, por eso le llaman duales. Entonces, es muy importante, otra cosa que también deben aprender desde ahora, es que no solamente es lo que ustedes ven, lo que permanece en el tiempo. Una persona puede haber empezado con una crisis de ansiedad. Años después, 2, 3 años, puede tener un trastorno de pánico. 4 años después puede tener un brote psicótico agudo. Y a los 10 o 15 años tiene un trastorno bipolar ya establecido, con diagnóstico evolutivo. Entonces, si bien es cierto, nosotros hacemos diagnósticos en psiquiatría, pero son diagnósticos de fase, nunca se olvide. Y muchas veces una situación que diagnosticamos hoy día en el tiempo puede evolucionar a situaciones de mayor complicación. Porque la idea que uno suele tener es que un paciente es esquizofrénico toda su vida. Y ustedes van a ver porque los esquizofrénicos llegan hasta el Congreso de la República. No, ya creo por ahí hay una que usted la conoce, porque es cuestión pública, ¿no? No quiero decir nombre. Pero era obvio, si usted ve a esa persona, cada vez que usted le pregunta, da una para-respuesta. Y la para-respuesta, si ustedes ven en internet, es una característica del esquizofrénico. Le pregunto, ¿y cómo están sus zapatos? Sí, mis dientes están muy bien. ¿Y cómo está tu marido? Sí, mi cuñado está como Dios manda. Entonces, le da una respuesta, pero no tiene que ver con la pregunta, ¿no? Entonces, esa para-respuesta es característica. ¿Quién se puede dar cuenta de eso? Quizás un especialista. Pero una persona generalmente no tiene la capacidad de darse cuenta, ¿no? Entonces, hay enfermedades psiquiátricas que bien manejadas pueden permitirle a un sujeto hacer una vida normal hasta llegar a ser de repente presidente de la República. No digo el caso del Perú, pero hay una serie de casos en el extranjero y de repente en Latinoamérica. Entonces hay que tener muy en cuenta de que una persona que puede tener una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad mental puede estabilizarse y aparecer muchas veces como una persona sana también, ¿no? Entonces, el bienestar mental es un componente fundamental de la definición de salud, y las personas que materialicen su potencial, superen el estrés normal de la vida, trabajen de forma productiva y hagan aportaciones a la comunidad. Ahí está, por ejemplo, y esto es una posibilidad que tienen todos los médicos, ¿sabes? Por ejemplo, ustedes en el ejercicio de la medicina van a materializar su potencial. Van a superar el estrés normal de la vida, porque lo están haciendo, porque la misma carrera es una prueba muy difícil, se repite años, se conocen nuevas personas, a veces uno lo mira con cierta desconfianza, porque es repetición, se lo aíslan cuando es repitente, pero se va resolviendo y cuando menos piensa ya termina y saca su cartón, ya pasó la etapa un poco complicada de la profesión, de repente o no hubo dinero para estudiar una época, en fin, son variables reales, ¿no? Y es bueno que ustedes la conozcan, porque a veces uno cree en su propio mundo y dice, no, yo hice la carrera en 8 años, porque yo sí soy un buen médico, ¿no? El otro se ha demorado 15, no es así, cuidado, ¿no? O sea, hay que tener mucha consideración en el sentido de que no siempre el ser humano lo rodean todas las condiciones para que pueda evolucionar favorablemente. Eso le digo porque es una, disculpen la palabra, es una estupidez, porque es una palabra de poco uso, pero que es real cuando tú no analizas inteligentemente la situación de una persona, ¿no? Y sacas una conclusión que no es lógica, ¿no? Porque, como se dice el dicho, nadie sabe lo de nadie, y muchas personas afrontan una carrera con muchas dificultades, ¿no? No es mi caso,
pero si así lo fuera, lo asimilaría muy bien, ¿no? Por eso digo, materializar su potencial, superar el estrés normal de la vida y trabajar en forma productiva y hacer aportaciones a la comunidad. El día que yo fui al Congreso de la República, por ejemplo, hablé y anuncié la renuncia anticipada en esa época de PPK, y el periodista casi me saca del auditorio, pero como había representantes de los gobiernos regionales me defendieron y al final terminé la conferencia. ¿Por qué les digo esto, no? Porque sucede pues de que cuando uno dice la verdad, a veces la verdad incomoda. Ya había algunos elementos de juicio ético para que el señor presidente en esa época dejara de serlo. Entonces yo puedo sentirme satisfecho de haber dicho en algún momento lo que tenía que decir, porque lo tenía que decir, era una oportunidad para mí, lo tenía que decir. ¿Cuántos lo pueden hacer? No todos, pero por lo menos no hice daño a nadie si dije las cosas, y el tiempo me dio la razón, ¿no? Para mí ese es un aporte a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La salud es importante, pero un largo camino que recorrer hasta que se consiga. Muchas veces partimos de la enfermedad a la salud, y ese es un aspecto importante, ¿no? No el hecho que tengas una enfermedad te incapacita para siempre para tener salud. Muchas veces vemos un drogadicto rehabilitado que puede tener un puesto importante en la sociedad o hacer un aporte importante a la sociedad, como también podemos tener un personaje muy importante en la sociedad que puede haber llegado a la máxima magistratura y luego se deteriora y termina, pues, si cabe la palabra, con una enfermedad psiquiátrica complicada y a veces hasta de manifestación pública, ¿no? Entonces, eso es el ser humano y nosotros tenemos que entender que va a responder mucho a las condiciones sociales, económicas de su vida, ¿no? Y obviamente también a su autoestima. Quedan muchos aspectos por resolver: descuido de los servicios de atención de salud mental o violaciones de los derechos humanos y la discriminación de las personas con trastornos mentales y actividades psicosociales. Yo quiero establecer un criterio desde ahora para ustedes. Muchas veces se ha dicho que el Arco Herrera, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos tienen a las personas contra su voluntad, como que les quitan sus derechos humanos, como que la familia los ha abandonado. Entonces vino una comisión de derechos humanos hará unos 20 años y hizo una serie de observaciones que eran reales, ¿no? No había inversión en salud mental y por lo tanto los hospitales psiquiátricos están abandonados, los pacientes adelgazados, vino en el 90 creo que fue el cólera. La cosa es que había pues condiciones económicas y sociales que repercutían también en el hospital. Entonces ese informe fue llevado a la ONU y con ese informe la ONU plantea una serie de cuestionamientos a la salud mental en el Perú. Y entre los cuestionamientos se plantea el cuestionamiento de que los hospitales psiquiátricos deberían ser cerrados, ¿no? Porque los hospitales psiquiátricos alienan a las personas y le quitan su libertad, entre comillas digo esto, ¿no? Y que, vamos a decir, le quitan derechos humanos porque esa persona no puede hacer lo que quiere, no puede realizarse. Yo me pregunto, de la mayoría de personas en la sociedad, de la totalidad de personas en la sociedad, siempre hay un porcentaje de personas porque diferentes circunstancias terminan teniendo altos índices de criminalidad o de violencia, o son irrecuperables por razones a veces orgánicas, por deterioro orgánico, o por, podríamos decir hasta cierto punto, por experiencias sumamente agraviantes a autoestima, que los ha prácticamente enajenado en la compresión de la familia y del conjunto de la sociedad. Entonces son personas que cuando están en la sociedad son violentas. Yo recuerdo cuando una madre me decía: doctor, yo quiero que mi hijo esté hospitalizado acá. Le digo: señora, ¿cuál es la razón? Es porque cuando va al barrio inmediatamente lo comienzan a acusar, y como él ha estado antes detenido cuando era más joven por razones de molestar a los niños, entonces lo ven como un peligro para los niños, entonces lo maltratan en la sociedad, le pegan a veces, ¿no? Entonces la madre como madre trata de proteger a su hijo y lo trae al hospital para que en el hospital pueda ser mejor atendido. Entonces ese es un factor, podríamos decir hasta cierto punto, familiar, o una situación familiar que hace de que la madre, que sigue siendo tal, con un hijo psicótico, trata de proteger a la comunidad y de proteger también al paciente de la comunidad. Porque si bien es cierto, muchas veces nosotros queremos
que la comunidad es tranquila, que la comunidad no es problemática. Pero ustedes se ponen a pensar y a analizar, muchas personas en la comunidad generan problemas muy complicados. Puede parecerle hasta absurdo, pero las mismas autoridades a veces, por ignorancia, por baja competencia profesional, pueden generar problemas a las personas. Como por ejemplo aquel policía que le siembra droga a una persona y luego lo lleva a la cárcel, ¿no? Y luego le ofrece la libertad, o aquel que le roba el carro en organización mafiosa a un individuo y luego aparece alguien y le ofrece recuperar el carro porque lo ha visto por tal lugar, pero tiene que dar una cantidad de dinero. No sé si me van entendiendo. Entonces, esas situaciones se están dando mucho en una sociedad como la nuestra, donde hay mucha libertad, podría decirse, de parte de las instituciones, y no hay una buena supervisión y control, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, ¿cómo explicarnos que ese presidente de la Junta de Fiscales se haya suicidado? Posibilidades: una, que lo haya matado; dos, que realmente se haya suicidado; y tercero, pues, que es algo más lógico pensar, es que su situación ha sido tan complicada que no vio otra salida más que esa, porque si hablaba también de repente lo mataban, porque es obvio que ese fiscal, para haber hecho lo que hizo, no está solo, ¿no? Entonces siempre la correa se rompe por el lado más débil. Entonces así sucede. La próxima. Bueno, tiene el plan de salud mental del 2013 al 2020, la próxima. ¿Cuál es el plan de acción? Que se valore, fomente y proteja la salud mental, se prevengan los trastornos mentales y las personas afectadas puedan ejercer la totalidad de sus derechos humanos y acceder de forma oportuna a la atención sanitaria y social de gran calidad y culturalmente adaptada que estimule la recuperación. ¿Eso es cierto? ¿Existe esa posibilidad? Obviamente que no. Con el fin de lograr el mayor nivel posible de salud y la plena participación en la sociedad en el ámbito laboral. Yo me pregunto, ¿cuánto se gasta en consultorías en el gobierno actual? Millones. ¿Y cuánto se gasta en inversión en los servicios de emergencia? Probablemente mucho menos dinero. ¿Quién determina que se use una u otra cantidad de dinero? Bueno, a veces podría decir ni la institución, el Estado, si no es una o dos personas o un grupo que se beneficia particularmente. Por eso es que es importante que en la Constitución política se garanticen los servicios de educación, de salud, el trabajo mismo. En sociedades más avanzadas se da, pero en la nuestra no se da así. Entonces la finalidad es fomentar el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, proporcionar atención, mejorar la recuperación, promover los derechos humanos y reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad de las personas con trastornos mentales. La próxima. Plan de acción reconoce la función esencial de salud mental en la construcción de salud de todas las personas. Ustedes saben que se acaba de dar una ley que declara, creo que actualmente, el año de la salud universal, ¿no? Pero ustedes saben que ese es un acto demagógico, ¿no? Porque no hay la cantidad de plata suficiente para sostener un SIS para los 4 millones de personas que han sido ingresadas al SIS. Entonces lo que estamos haciendo es decirle a la gente que le vamos a dar mejor salud, pero no tenemos los recursos humanos, no tenemos la infraestructura, no tenemos las condiciones para hacerlo, pero así se da. El plan está enfocado al punto de vista de la totalidad del ciclo de vida, pretende alcanzar la equidad a través de la cobertura sanitaria universal y hace hincapié en la importancia de la atención. La próxima. 4 objetivos: reforzar liderazgo y gobernanza eficaces en el ámbito de salud mental. Y eso probablemente vaya a determinar que yo mañana sea candidato presidencial, por ejemplo, ¿no? Porque digo, si la salud mental es una herramienta muy importante, de repente nos dedicamos a la salud mental y promovemos un movimiento por la salud mental para mejorar las condiciones de salud mental. Digo así, como lo puede decir cualquier otra persona. Proporcionar en el ámbito comunitario servicios de asistencia social de salud mental completos y integrados con capacidad de respuesta. Poner en práctica estrategias de promoción y prevención del campo de la salud mental. Fortalecer los sistemas de información, los datos científicos de investigaciones sobre salud mental. Todo esto tenemos abundante información, por si acaso. En el Instituto Nacional de Salud Mental y Donovuchi pueden buscar en la página web. Tenemos mucha información sobre las investigaciones que se hacen sobre salud mental, pero lo que se necesita, desde mi modesto entender, es que el problema de salud mental no es un problema del Estado, no es un problema tampoco solo de la sociedad, sino tenemos que inculcar la salud mental desde el colegio. El día que enseñemos una educación responsable, que no la hay,
una educación con sentido social, que no la hay, una educación con sentido económico, que no la hay, porque la economía, cada uno de nosotros tiene un costo de vida, cada uno de nosotros cuesta nuestra educación, y también si nosotros no observamos que otras personas que no tienen educación, que no se está invirtiendo en esa educación, van a ser un problema para nosotros y para el conjunto de la sociedad, y así sucede. Por eso es que cuando, en vez de tener niños abandonados en la calle pidiendo o vendiendo cositas para sobrevivir, o veamos madres que durante su proceso educativo aprendieron a ser responsables, en otras palabras, no se dejaron llevar por las emociones ni por el instinto, sino por su responsabilidad, entonces no van a generar estas situaciones actualmente donde las chicas muchas veces van al colegio para que le den la píldora del día siguiente como recomendación o para que le promuevan el uso de preservativos. Lo que debería promoverle es el uso de sus capacidades intelectuales y racionales para manejar su sexualidad, su agresividad, sus relaciones interpersonales, etc. Cosa que sucedía hace 30 o 40 años en nuestro colegio y que ahora no sucede. La próxima. Muy bien, entonces creo que hasta acá terminamos con salud mental, pero han insistido en los últimos años. Este es el segundo año que dictamos salud mental, antes hablábamos solamente de psiquiatría, entonces empecemos con la clase. La historia clínica psiquiátrica no difiere mucho de la historia clínica de medicina. Quizás se acentúe determinados aspectos de la anamnesis como son los antecedentes personales, familiares. Por otro lado, muy importante tener los conceptos de factores precipitantes y desencadenantes. Por ejemplo, ¿qué es un factor precipitante? Es una situación que produce un cambio significativo en el bienestar y la salud mental de una persona. Por ejemplo, la pérdida violenta del trabajo. Usted se queda sin trabajo, no tiene para pasajes, no tiene para alimentación adecuada, no tiene para contribuir a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí usted tiene un factor precipitante. Por otro lado, retroceda, por favor. Gracias. Gracias, sí, sí que se automatiza. Desencadenantes. Hay situaciones que inevitablemente tenemos que confrontar, que por ejemplo pueden determinar cuadros sumamente significativos. Por ejemplo, cuando una pareja es objeto de una situación de triangulación y el hombre o la mujer descubren la infidelidad. Entonces eso es traumático, se genera mucha violencia y de esa manera la persona pues no puede dejar de expresar su malestar por el engaño. Difícilmente la falta de fidelidad en una pareja, por más que las personas quieran hablar y modernizarse, siempre afecta a la autoestima de una persona, sobre todo pues cuando ha habido expectativas y necesidades afectivas que se han cubierto y de un momento a otro se dejan de cubrir, y mientras que uno era correspondiente, uno era, si cabe la palabra, responsable, el otro no lo ha sido, ¿no? Entonces eso determina la afectación de la salud mental y por lo tanto hay que investigar eso en la historia clínica. Las relaciones interpersonales. Las etapas evolutivas de la vida también son importantes porque en cada etapa evolutiva vamos a ver cierta probabilidad de enfermedades. Por ejemplo, cuando la adolescente está entre los 12 y 18 años, lo que más frecuentemente vamos a encontrar es manifestaciones depresivas, intentos de suicidios. Vamos a encontrar, ahora que se ve muchos hogares disfuncionales, lo que se llama trastorno borderline de la personalidad, o limítrofe también llamado. Cuando tengan, revisen. ¿Qué cosa sucede con el trastorno limítrofe de la personalidad que hoy día es tan frecuente? El sujeto, mientras ha crecido en la familia y o en el colegio, en la sociedad, no ha introyectado, no ha interiorizado valores de conducta. Y entonces está acostumbrado a externalizar sus emociones o sus sentimientos sin censura, sin regulación. Entonces esto hace, de repente, hace un escándalo en vez de conversar en un sitio adecuado para resolver un problema, ¿no? Entonces eso hace que genere un daño a la otra persona y la misma persona se perjudique porque quienes lo observan
se lleva un mal concepto de la persona porque dice, bueno, ¿por qué no esperó salir del hospital para gritarlo, ¿no? Le ha mentado a la madre delante de los otros doctores, no puede ser, eres un maldito, eres un desgraciado, etc., ¿no? Entonces, ese tipo de conductas normalmente no se deben dar. Si alguien quiere manifestar su disconformidad, hay lugares, hay espacios, hay un Starbucks, ¿no? El sitio que se llama Starbucks, o parques de acuerdos de economía, donde uno puede descargar sus tensiones y dialogar y descargar las tensiones, ¿no? Pero no en lugares que no son adecuados. Pero si uno no ha interiorizado valores, es probable que lo pueda hacer en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, y obviamente afectando a la otra persona y afectándose el mismo. Las relaciones interpersonales se van a graficar pues justamente en la medida que esa persona ha sufrido una experiencia educativa promedio, porque puede desarrollar un buen diálogo, puede interactuar y puede resolver un problema aún grave de una manera inteligente. Bueno, hasta hoy día somos amigos, ya no somos amigos, ¿no? Como hay una frase que dice así, creo, dice, ya no te pago, como diciendo, acá quedó todo, ¿no? Terminó acá la situación, ¿no? Una cosa así. Pero en forma más elaborada que ya no te pago, ¿no? O sea, en otras palabras, hay que llegar a un momento, acá llegó coincidió nuestra historia clínica, a partir de ahora tú haces la tuya y yo la mía, una cosa así, ¿no? Conciencia y actitud ante las manifestaciones psicopatológicas padecidas. No es lo mismo una depresión con alguien que sabe lo que es una depresión, que sabe afrontar una circunstancia, que ha aprendido. De repente la madre le enseñó o el padre le enseñaron en su momento a tolerar la frustración, a tolerar las dificultades financieras o económicas. Y se aprendió probablemente o vio en personas mayores o en alguna experiencia escolar o alguna experiencia social, va a poder tener la suficiente capacidad para confrontar esa situación, porque aprendió, sabe cómo. O se averigua, se informa y busca ayuda y resuelve el problema. Entonces tiene mucha importancia la conciencia y la actitud cuando se presenta la manifestación patológica. Insisto, por eso la educación es importante, porque la educación viene siendo un mecanismo de protección contra los estresores de la vida cotidiana. Pero si yo no tengo la suficientemente información que me da la educación, probablemente no puedo. Con este criterio se pone al estudiante, los puntos más, la próxima, por favor, la próxima. Para recoger la información de la historia clínica hay la llamada análisis directa e indirecta que ustedes ya conocen, ¿no? Pero hay que anotar los datos de filiación de cada uno de ellos, que los que informan, consignar la sinceridad aparente. No es lo mismo la comunicación de una esposa que tiene un conflicto repetido con el esposo y que el esposo está haciendo la consulta, a conversar con la madre del esposo, ¿no? O con la hermana del esposo, porque el momento que es madre o hermana y es un familiar que tiene una situación favorable hacia el esposo, en cambio la familia de la mujer, que ya existen conflictos, es probable que dé una información muy parcializada. Entonces es importante ver y consignar la situación de sinceridad, la confianza y sobre todo los prejuicios y aversiones que se pueda tener. Y la duración e intimidad en el trato con el sujeto, o sea, hasta qué punto la persona que vaya a dar información sobre el paciente lo conoce, tiene un conocimiento de su vida personal, la actitud del informante acerca de los acontecimientos que condujeron a la consulta o la hospitalización del paciente. O sea, es muy importante la información. Yo sé que a veces los 15 minutos de entrevista que ustedes hacen en los centros de salud no son suficientes, pero cuando uno tiene cierta expertise o desarrolla cierta expertise, más o menos con una media docena, quizás 12 preguntas, uno puede formarse una idea sobre cada caso. La próxima. Ver siempre los episodios previos, o sea, son las situaciones semejantes que traen a la consulta que han sucedido en la vida del paciente. ¿A qué edad ocurrieron? ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Cuánto duró? ¿Si hubo internamiento o no? ¿Qué diagnósticos tuvieron? ¿Cómo fueron tratados? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué resultados? ¿Si la resolución fue completa o incompleta? Y hay que ver si en algún momento el estado de salud y el funcionamiento personal fueron promedio. O sea, se recuperó la salud mental. Porque a veces en los cuales queda ya un deterioro. Por ejemplo, recuerdo el caso de un estudiante de ingeniería de sistemas cuyo familiar tuvo un accidente y se quedó sin estudiar a mitad de carrera.
y encima de eso se fue a trabajar al extranjero y tuvo un problema en el extranjero y lo metieron preso. Estuvo 2 años preso, salió de la cárcel, regresó al Perú, estuvo tratando de buscar apoyo en la familia. Los tíos que le ofrecieron apoyo ya no le brindaron apoyo y hoy día el deterioro del paciente sigue avanzando porque no hay un soporte familiar adecuado, no hay un soporte económico adecuado, no hay un soporte social adecuado y por lo tanto ya no puede continuar su carrera y no tiene, probablemente no tiene la educación suficiente, no está informado, por ejemplo, que hay instituciones que dan becas, que hay instituciones, conozco el caso hace poco de una persona que ha llegado a ser juez titular y me cuenta un poco su experiencia, ¿no? Y me dice que ella le debía a la universidad y luego que terminó su carrera le fue pagando a la universidad y el rector de esa universidad le decía: no te preocupes, cuando tú puedas pagas. Bueno, eso no se ve en todas las universidades, ¿no? Pero hay casos excepcionales también en los cuales se puede presentar esa situación, ¿no? Porque o INAVEC, ¿no? O instituciones que pueden darle un apoyo temporal para que el estudiante posibilite su desarrollo personal, profesional. La próxima. La enfermedad actual, los problemas o molestias principales que trae la consulta, tratar de usar un lenguaje sencillo. No hay que poner lo que uno quiere o lo que uno piensa, sino responder en forma lo más textual lo que dice y hace el paciente. Lo que dice en función de lo que declara el paciente, entre comillas, y lo que hace en función de la análisis indirecta de la información que nos dan los familiares. ¿Ok? Entonces, la información de la madre lo pone textualizado, la información del paciente textualizada. No es lo que yo creo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente dijo, supongo, a mí es porque yo he consumido drogas, usted pone, es un drogadicto, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué cosa? Yo tengo miedo de tener relaciones sexuales porque pienso que voy a embarazar a una mujer. No, no le gusta el sexo. Esas son interpretaciones de que escribe la historia, pues, ¿no? Por eso que insisto, en psiquiatría hay que ser muy textual a la hora de informar, registrar información. Descripción de los síntomas, cómo se iniciaron, cuáles son, cómo ha sido su curso, cómo se manifiesta la enfermedad. ¿Puede retroceder? Ya. La próxima. Entonces, hablo de un lenguaje sencillo y sobre todo cómo ha manejado, y eso es clave, sus RIS, relaciones interpersonales significativas. No, acuérdense la palabra risa y quítenle la relaciones interpersonales significativas. Relaciones interpersonales significativas yo tengo en mi familia, tengo en mi trabajo, tengo con la comunidad, tengo en mi universidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo esas situaciones han afectado al paciente que viene a consulta? Por ejemplo, si es un médico que es cirujano y viene a consulta porque últimamente se pelea con el anestesiólogo, porque se ha vuelto más irritable que el promedio. Entonces, los cirujanos tienen generalmente una conducta agresiva y exigen que el anestesiólogo le dé más anestesia, o sea, más tiempo de anestesia. Entonces, cuando el cirujano está mal, se pone irritable y a veces es violento, inclusive, ¿no? Entonces, eso puede darle una idea a usted qué importante es ver cómo ha cambiado la conducta del sujeto en diferentes situaciones. Luego, cómo hacer el curso de los síntomas, cuál es la severidad y cómo varían las manifestaciones dentro de las 24 horas. Si están mejorando o empeorando. La próxima. Circunstancias precipitantes fisiológicas. Bueno, la alimentación. También hablamos del ciclo menstrual y de la gestación. Yo fui observando en el año 79, mientras hacía mis primeros años de psiquiatra asistente, de que mis pacientes se complicaban durante los días premenstruales. Y también veía que algunas que estaban gestando también se complicaban. Y eso me llevó a hacer la especialidad de ginecobstetricia, como segunda especialidad. Y entonces yo puedo decirles ahora con mucha autoridad, no solamente por lo que he leído en los libros, de que una mujer es muy diferente a un varón, como le decía a mi grupo de práctica. Nunca se le ocurre preguntarle a usted a una mujer
¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? Ayer te llevé al cine y te estás molesta. Te pregunto y me larga, ¿qué te he hecho yo? Y llega un momento pues, en que la mujer le dice, lárgate, no me fastidies. Está loca esa mujer, ¿qué pasa, doctor? No me comprende. Yo tengo que decir, oiga, señor, ¿usted sabe lo que es una mujer? Pero comienza a ver, ¿cómo define usted una mujer? ¿Cómo es las características de conducta, las características afectivas? ¿Varía durante todos los meses? ¿Todos los días del mes es igual? ¿O hay días que se te pone un poco difícil, ¿no? Distante, apocada, a veces se deprime? No digo que todas, ¿no? Pero un buen porcentaje de mujeres está escrito el síndrome premenstrual o el síndrome disfórico premenstrual. Entonces, si tú vas a relacionarte con una mujer en la condición de pareja, en la condición de casada, o ya como gestante, vas a ser padre, hay una serie de cambios que se van a operar. Yo le pregunto, ¿qué porcentaje de personas que forman un hogar tienen la capacitación suficiente para confrontar esa realidad? De 100% no llegan a tener ni el 20%. Y así lo tuvieran, a veces dicen, no, pero ese es su problema de ella. ¿Y ella qué reclama en esos días? Más atención, más cuidado, más comprensión. Entonces, es muy importante ver esos aspectos del ciclo menstrual, de la gestación y las relaciones con el crecimiento, el desarrollo y la evolución también. ¿Qué pasa cuando tú tienes 50 años y tu pareja tiene 48? Y tú quieres tratarla como si fuera de 20. ¿Será posible? Obviamente que no, porque ya ha habido cambios de tipo hormonal que repercuten hasta en su aparato reproductivo. Y ese cambio hormonal hace que cambie su actitud frente a la vida íntima, a la vida sexual, en relación a otras etapas en que está muy, vamos a decir, muy entusiasta o muy cercana a tener la relación. Mientras que tú sigues igual todavía, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo hago? Entonces ahí es el momento que tienes que irte al gimnasio, hacer un poco de deporte, ponerte a jugar fulbito, en fin, ¿no? Canalizar, ¿no? Es lo recomendable, ¿no? Pero si tu naturaleza es muy impulsiva, a veces te complicas la vida, pues, ¿no? Y pasan los problemas. Luego vamos a decir las condiciones físicas del trabajo y de la vida, condiciones meteorológicas, estresores físicos. Es sabido que algunas enfermedades psiquiátricas se agudizan durante etapas climáticas determinadas, ¿no? El uso de toxinas, de venenos, polen, microorganismos, parásitos, desnutrición, es decir, diferentes factores o estresores físicos que actúan. Los interpersonales, ahora pues que le llaman a esas famosas personas tóxicas, ¿no? Ahora que estamos hablando de historias interpersonales, hay gente pues que le gusta tener poder pero con J, o sea, son persistentes y están ahí buscando la situación conflictiva. Y la otra persona a veces no tiene la tolerancia adecuada, entonces uno tiene que saber manejar esas situaciones de dificultad que suceden con frecuencia. Y que pasa también es que puede haber pérdida de relaciones, pérdida de autoestima, puede llegar un momento pues en que ya fracasa la relación y hay amenazas para la salud, para la integridad física, para la sobrevivencia y frustración de necesidades básicas y otras. Imagínense que usted se acostumbró a tener una sola pareja durante 10 años y usted tiene la filosofía de tener una sola pareja durante toda la vida. Esa era su mística y por ahora razones pues usted quedó viudo con 2 hijos que cuidar, ¿no? Entonces obviamente va a tener que tener un trabajo adicional en la casa. De repente todos sus familiares trabajan, nadie lo quiere apoyar y encima de eso usted tiene pulsiones, entonces está buscando más problemas, ¿no? Y de repente dice, pues como decían los hombres antiguos, bueno, tendré un hijo más pues, para que me cuiden a estos 2, ¿no? Esa era una solución. O aquella mujer del siglo pasado que decía, no, me consigo un marido para que me ayude a mantener a mis hijos que llegaron huérfanos de padre. Esas soluciones hoy día ya no son tan sencillas como antes, ¿no? Porque ya el ser humano tiene un mayor peso sobre la realidad económica, entonces ya razona un poco más cuando va a comprometerse a estas responsabilidades.
Entonces, frustración de necesidades básicas y otras. Entonces, estresores interpersonales. La próxima. En general, hay que indagar las situaciones de estrés moderado y prolongado sin esperanza asociada que puedan afectar tanto como serias privaciones, amenazas o frustraciones. Por ejemplo, hay situaciones sin esperanza asociada. La esperanza es una palabra clave en la vida. Mientras que tengamos esperanza, tenemos fe y esperamos algo mejor. Pero cuando hemos perdido las esperanzas, o ya casi no existen, ya estamos probablemente en una situación de depresión y ya nos estamos yendo a una depresión crónica. En general, no solamente exclusivamente la indagación acerca de grandes calamidades, sino las situaciones de estrés moderado y prolongado sin esperanza asociada. O sea, hoy día vamos a encontrar situaciones imprevistas que antes no las teníamos en cuenta y que pueden perjudicar la vida. La próxima. Comunicado, estresores precipitados, dijimos ya, demandas extra para su funcionamiento, ver la tolerancia al ejercicio físico, la frustración. Por eso es muy importante tener una vida de cierta organización. ¿Ustedes recuerdan qué porcentaje? ¿Pueden levantar la mano los que han hecho actividad física en el colegio? ¿Realmente actividad física? Bueno, no son la mayoría definitivamente, ¿no? Será la mitad. La actividad física es muy importante, porque la actividad física, sea deportiva, de cualquier tipo, la recreativa misma, implica cierto desgaste de energía. Y parte de la historia clínica debe ver la historia de la recreación, porque es necesario recrearse, pasar buenos momentos, competir sanamente, y de esa manera podemos canalizar situaciones que a veces no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, hay gente que asocia y dice, bueno, voy a jugar un partidito que le llaman pichanguita y luego un par de cervezas, ¿no? Su salida. Pero de repente otros se van no por la cerveza, sino por la pichanguita, y otros ya no, porque ya se olvidaron de la pichanguita que ir a tomar nomás, ¿no? Entonces ya estamos con un problema. La próxima. Revisión de órganos y funciones que deberán considerarse en cualquiera de ellos para hacer hincapié, sobre todo en el sistema nervioso central y en las funciones vitales. Dolores de cabeza, desmayos, vértigos, ataques, dificultad de pensar o hablar, compromisos, el insomnio. Nunca se olvide que el sueño es fundamental para la salud mental. Si usted no duerme 5 a 6 horas, es probable que al día siguiente esté irritable, está hasta cierto punto inestable emocionalmente. Entonces no jueguen, porque cuando usted tiene exámenes, durante los exámenes está bien que estudien más y duerman menos, pero pasando los exámenes deben dormir el promedio de horas, porque hay muchos alumnos o muchas personas de la edad laboral, me refiero a los que trabajan no intelectualmente sino físicamente, que no duermen y que eso afecta seriamente su salud mental. Estados emocionales pronunciados, amnesia, hipomnesia, alteraciones de la niñez. Retroceda, por favor. Y precisar en cuanto al apetito, sueño, insisto, o sea, básicamente, por ejemplo, movimientos intestinales. Es obvio que la persona tiene una relación con su funcionamiento digestivo. Cuando las personas tienen problemas con el funcionamiento digestivo, por ejemplo, el estreñimiento, generalmente tienen problemas, ¿no? Y eso es muy frecuente en un porcentaje importante de mujeres que tienen el problema de estreñimiento y que a veces se puede corregir mediante estilos de vida, modificando hábitos alimentarios y sobre todo de repente manejando la hidratación, pero a veces esto genera problemas de preocupación. La menstruación también es importante. Una menstruación excesiva va a condicionar una anemia y una anemia puede condicionar de alguna manera una baja en la oxigenación de los tejidos y obviamente que puede comprometer y producir una sensación de fatiga, y muchas veces la persona puede pensar que está bien, pero ahí es el momento de ir a hacer una evaluación médica general para descartar si la anemia está afectando la salud mental. La próxima. Historia personal posibilita que el investigador tenga conocimiento de factores tempranos que han influido sobre el paciente, la habilidad de la persona para reaccionar frente al estrés y a los estresores actuales. Su dotación genética es muy importante porque a veces tenemos antecedentes genéticos de trastorno bipolar o de esquizofrenia que hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer la historia. Luego registrar un registro de causas anteriores que obran sobre el paciente
y sobre sus respuestas a estímulos. La próxima. Gracias. La situación actual del paciente, o sea, cómo yo hago un corte transversal del paciente. Hay que ver cómo está su estado físico, la comprensión del origen de la enfermedad, nos va a permitir todo lo que hemos estudiado con posibilidades y miras a su rehabilitación y tratamiento. ¿Qué tópico considerar? Dónde vive, la comunidad donde vive su residencia, si tiene o no pertenencia a grupos, si tiene un soporte adecuado en el grupo doméstico o en el grupo familiar, si hay hábitos sociales, la ocupación, por ejemplo, puede ser tensión, genera conflicto. Por ejemplo, los médicos, a veces trabajamos en más de 2 o 3 lugares y el médico que trabaja en 2 o 3 más lugares va a tener burnout, por ejemplo, y a veces va a ser una depresión. Y lo que es más grave, a veces quiere controlar la depresión con medicamentos y lo que hace es complicarse la vida. Condiciones económicas de seguridad y actitudes a la situación actual de la vida. Miren, las situaciones de la vida son muy variables y pueden cambiar bastante en un momento. Por eso cuando usted piense en la situación cómoda de su existencia, siempre piense que puede haber un momento que no la va a tener. Y si no la tiene por contracondicionamiento, usted va a poder entender de que también pues todo no es ganancia, que en algún momento puede haber pérdida y hay pérdidas que pueden ser ya definitivas, ¿no? Entonces no se puede tener éxito en todo momento de la vida. La próxima. Ahora, ¿de qué va a depender la actitud? De lo que el sujeto suele pensar. Lamentablemente el ser humano no está acostumbrado a pensar, no sabe pensar. Y como no sabe pensar, se aferra a sus pensamientos negativos, se aferra a su depresión, vive para el pasado, no vive el presente y espera que en el futuro se resuelva su problema que nunca se va a resolver. Entonces es sumamente importante saber pensar. Personalidad, cómo se afecta con la enfermedad, el nivel de inteligencia, satisfacción y habilidades especiales, cómo emplea el tiempo, cómo tiene los hábitos de utilizar el tiempo inteligentemente, el estado de ánimo habitual, rasgo dominante, relaciones con otras personas, objetivos, aspiraciones, ideales. Nunca dejen de tener ideales. El paciente que ya no tiene ideales está muriendo. Todos siempre debemos tener ideales. El día que no tengamos ideales es probable que estemos más cerca del final que de la vida. Porque el hombre siempre va a pensar en buscar situaciones. Algunos de ustedes de repente en el colegio les enseñaron lo que es un proyecto de vida. A ver, ¿quiénes tienen proyecto de vida acá? Levanten la mano. ¿Saben lo que es un proyecto de vida? ¿No saben? Todos deberíamos tener un proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer de tal edad a tal edad? ¿Cómo voy a resolver esto si pasa esta situación? Entonces, generalmente las personas están acostumbradas a vivir el presente. No quieren confrontar con la realidad. Y a veces no todos los proyectos se dan y se realizan, pero uno siempre debe tener lo que le llaman también ahora la alternativa B. Si no logro ingresar al residentado cuando termine la especialidad, ¿qué puedo hacer? De repente hago auditoría médica, que es una diplomatura, o una diplomatura en atención primaria, pero hago algo, ¿no? Pero si no hago nada y digo, no, solamente hasta que entre a la residencia, y hay un momento que me doy cuenta que no puedo ingresar a la residencia, ¿por qué? Porque no estoy bien preparado. Entonces ya me voy quedando y luego de un tiempo me va a ser imposible aspirar a la especialidad con la que yo soñé. Entonces yo, por ejemplo, les puedo decir de que si uno logra sus objetivos, uno puede sentirse bien. Pero si uno no logra sus objetivos, no porque las condiciones no se den, sino porque usted no muestra el compromiso y la responsabilidad, no tiene por qué sentirse mal tampoco, porque usted tiene la posibilidad de cambiar su vida y también cambiar su destino si el caso fuera necesario. Y eso hay que decirle al paciente de la próxima. La familia es muy importante, cómo es la historia familiar, pero la historia de cada miembro de la familia, cuál es su situación social, cultural y económica, cómo es la estructura familiar. Hoy día, por ejemplo, la mayoría de hogares son disfuncionales. Entonces, el soporte familiar es escaso a veces. Tan escaso que a veces el paciente vive en función de una persona o de una situación determinada y no hay valores y hábitos sociales de grupo familiar, ya no los hay. Entonces, si tú no tienes valores y hábitos de grupo familiar, ¿qué vas a pensar constituir una familia? Entonces, cuando una persona me dice, doctor,
es porque yo no sabía, yo le digo, pero si usted se comprometió con ese hombre, no sabía de qué familia venía. Yo no sabía que su papá estaba en Lurigancho y su mamá tenía malas costumbres. Yo si hubiera sabido, doctor, te digo, pero ¿cómo te vas a comprometer? Te vas a casar con una persona que no conoces. Porque la familia tiene que ver con el individuo o no tiene que ver con el individuo. Por supuesto que sí. Entonces, eso no quiere decir porque el padre fue narco, el hijo sea un desdichado. Porque hemos escuchado al hijo de Pablo Escobar en algunas entrevistas y eso no le quita, ¿no? Pero por lo menos le dirá pues a su pareja si yo soy hijo de Pablito Escobar, ¿ya? No hay problema. Y si ella le dice que yo te quiero, así seas el hijo de Pablo Escobar, ya, pues sí. Pero no podemos decirle, no, yo vengo de una familia que nunca tuvo problemas, todos somos sanos, y por ahí tienes un esquizofrénico, y tu hijo mayor comienza a hacer un cuadro psicótico esquizofrénico, y cuando se averigua, pues tú nunca me dijiste que tienes, es porque si te hubiera hecho de repente no te casabas conmigo, así no es, pero tiene que haber necesariamente un conocimiento mutuo para establecer una relación familiar adecuada. Técnica del examen mental. El examen mental se reduce a todo lo que dice y hace un paciente. Y para ver un examen mental o aprender de él hay que observar la conducta del paciente. Procedimientos estereotipados del examen físico, importa más la habilidad del examinador para adaptarse al paciente. Hay algunos principios de orientación. La entrevista debe ser privada. La presencia de otras personas dificulta la entrevista, la hace insatisfactoria. Le agradezco, doctor, anticipadamente, sé que usted está incómodo. La próxima. Ya. El acercamiento al paciente debe ser amigable, pero con naturalidad. Nunca vayan a pensar que porque saben más que el paciente, ustedes pueden manejar al paciente, entre comillas. No piensen así. Yo recuerdo el caso de un colega psiquiatra que llegó un drogadicto agitado, muy inquieto, ansioso, y él lo desafió y le dijo, oye, pórtate bien, pues no grites. Y el drogadicto le reclamaba atención. Entonces él pensó pues de que lo iba a persuadir, ¿no? No, tío, yo soy el médico, tienes que respetarme, ¿no? Pero ahorita lo levanté el peso y lo tiró al suelo, se quebró un brazo, el doctor estuvo 6 meses con yeso. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando trata a pacientes en el sentido de no estimularlo inadecuadamente. Respeto. El paciente nos merece todo el respeto. Entonces, así el paciente sea fármaco, sea lo que fuere su conducta, debemos empezar a respetar. Y si no estamos en condiciones, hay que buscar otro colega para que lo trate, porque a veces nosotros no estamos en condiciones anímicas. Son necesarias preguntas directas formuladas sobre preocupaciones, sobre todo funciones psicológicas parciales, se refiere al sentido de la vista, del oído, al sentido del tacto, al sentido del gusto, si es que hay presencia de algunas alteraciones, pseudopercepciones, por ejemplo, ¿no? Escuchar voces, o sentir como que está sintiendo que las comidas se están cambiando de gusto, son extrañas, o parece que lo estuvieran envenenando, etcétera, ¿no? Entonces, si por algún motivo el paciente se altera, debe cambiarse al tema de la conversión previa a reaseguración. ¿Esto a qué se refiere? Que cuando nosotros preguntamos a un paciente, a veces lo perturbamos, sin tener la intencionalidad de perturbar. Entonces, no, si por ejemplo el paciente nos está contando un momento de la infidelidad de su pareja, no vamos a dejarlo en el momento que él está llorando de la infidelidad de su pareja, decir, ya señora, todo lo quería saber, hasta luego, ya vengo. No, eso no se hace. Si yo estoy viendo con una persona que tenga un estado de depresión, lo mínimo que tengo que hacer, eso se llama resumimiento. Explicarle, primero, que lo que le sucede es una probabilidad que le sucede a muchas personas. Digamos que es como un accidente de tránsito, estoy manejando su carro y alguien le choca el carro, igual, pues no, usted está viviendo una vida de pareja y su pareja, pues que la otra parte afecta sus intereses, pero no es su culpa, no es su responsabilidad de la otra persona. Usted no tiene, o sea, busco que racionalice y busco, eso se llama reaseguramiento, ¿no? Que el paciente no se sienta tan mal como yo lo acabo de dejar, ¿no? Si no lo estabilizo, y una vez que lo estabilizo, doy sus indicaciones, su tratamiento, pero no lo puedo dejar en plena situación crítica, ¿no? Entonces eso se llama reaseguramiento. ¿Qué más? Las funciones intelectuales. ¿Cuáles son las funciones intelectuales? La capacidad de abstracción, la capacidad de generalización, la memoria, la capacidad de juicio de la realidad, la capacidad autocrítica, la capacidad de interpretar refranes, la capacidad de deducción, la capacidad de generalización dentro de su funcionamiento intelectual. La próxima.
Siempre hay que ser gentil y tener tacto, o sea, ver el momento en el cual vamos a hacer algunas preguntas, la próxima. Nunca hay que dejar perturbar al paciente. Deben aceptarse sin crítica y sorpresa la declaración del paciente. El paciente de repente nos dice que es por ejemplo, algunos han dicho, doctor, por si acaso yo soy un maricón feliz. Como diciendo, pues doctor, no me vaya a preguntar porque de repente pues piensa que tú eres machista y que piensa que vas a pensar mal que porque es homosexual, ¿no? Entonces en ese momento tú no puedes hacer un juicio de valor, decir, no, si eres homosexual, ante el otro consultorio, yo no trato homosexuales, yo trato personas normales, ¿no? Se supone que tú tienes que tener la suficiente neutralidad y gentileza y amabilidad y tacto para decirle, sí señor, usted puede tener un comportamiento que no coincida con mis valores, pero eso no quiere decir que yo no lo tenga que atender. Mi función es atenderlo y de acuerdo a su situación comprenderlo, porque hay situaciones en las cuales, por ejemplo, ahora vemos, no es tan frecuente, pero vemos por ejemplo situaciones en las cuales ya vienen parejas, ¿no? Dos mujeres o dos hombres. Antiguamente eso para mí era chino, ¿no? O sea, hace 30 años, pero ahora ya conozco ese idioma. Pues en otras palabras, lo que está viendo es una interrelación afectiva, no per se entendamos la connotación de tipo, por decirle, íntima, la dejamos para un segundo plano, ¿no? Para otro momento. Pero lo que hay es una necesidad afectiva compartida, ¿no? Si seguramente alguna de ellas rasca el pelo y el rascarle el pelo le produce a la hora una sensación tan placentera como le produce su pareja varón, y esa es su felicidad, es problema de ellos. Si viene y dice, por ejemplo, no, ella últimamente me trata mal, se comprometió a vivir conmigo el resto y ahora me está botando el departamento, doctor, entonces yo vengo porque yo pienso suicidarme, ¿no? Y ella dice que ¿por qué me voy a suicidar? Pues ahí tienes que delimitar un poco y reconstruir, primero diagnosticar en base a la historia corta que tienen que hacer desde cuándo se conocieron, cómo establecieron su relación, y en algún momento le tienes, no sería la primera o la segunda consulta, decirle, ustedes por ejemplo creyeron que era factible que ustedes estaban haciendo una relación adecuada, o es que no entendiéndose por lo de los sexos, ¿no? Sino entendiéndose porque no hay una complementariedad afectiva. Porque alguien siempre hace un rol, ¿no? No sé si se dan cuenta ustedes en su experiencia personal, pero generalmente entre dos personas siempre hay un dominado y un dominador. ¿Alguien considera que eso no existe? ¿Que ambos mandamos? ¿Alguien dice eso? A ver, para que me enseñe. Siempre va a haber la preeminencia de alguien que maneja algo. Oye, pero ven, eres mala, ¿no? No te presto tal cosa, no te doy, a condicional. ¿No? Pues mira, yo te doy en el examen, ¿eh? Has pasado por mí. A ver, estas situaciones, tú tienes un ejemplo sencillo, ¿no? Se dan en diferentes ámbitos de la vida. Entonces, ¿cómo una persona condiciona a otra? Ojo, ¿cómo una persona condiciona a otra? Tiene que ser consciente para las dos personas. De tal manera, si entre ellas, hombres o mujeres de pareja, o hombre y mujer, en los términos más comunes, han establecido un condicionamiento entre los dos, pues hay que regular ese condicionamiento. Y si la cosa ya no va por obvias razones, pues también hay que sugerir de que no es posible mantener la relación, que ya tiene que terminar. Entonces, pero doctor, le pongo mi consulta para que me salve mi pareja, usted me está separando, ¿no? Porque mi función no es mantenerte la pareja, mi función es que mejores como persona y superes situaciones como la que está pasando ahora. Pero doctor, ¿pero cuántos años he invertido en ella? Son 10 años que yo le he prestado esto, el otro le he paseado en París, le he llevado a Estados Unidos y mire cómo me paga. Le digo, esa es tu interpretación, pero ella se ha paseado todo porque considera pues, que te está acompañando, que eres una persona con la cual se lleva bien afectivamente, pero no por eso vas a deducir que ella está obligada a acompañarte el resto de tu vida, ¿no? Ojo. Entonces, muy importante, por eso es que cuando establece una relación de pareja con cierto compromiso y responsabilidad, tiene que definirse bien pues el timing, cuánto tiempo, cómo, cuándo se va a renovar el contrato emocional, etcétera, ¿no? Y hasta dónde llegamos, ¿no? Pero la gente no quiere hablar de esas cosas, siempre está en una relación, oye, pero ¿hasta cuándo? No, ahí nomás, ¿no? Estamos cansados de ver, por ejemplo, cómo hay parejas que hacen esperar a una chica 10 años
la familia está preparando el matrimonio y se desapareció el novio. Entonces, sucede así, sucede, pues, ¿no? Pues, es importante clarificar bien. Por eso en otras latitudes establecen contratos, ¿no? Muy bien, no tener crítica y ni sorpresa por declaraciones del paciente, como regla general debe evitarse interpretaciones y usarlo solo cuando sea estrictamente necesario. O sea, nunca vayan a cometer el error de decirle a una persona, no, lo que pasa es que tú eres una X o Z, una calificación, o mejor dicho, que puede ser denostativa para la paciente. No puede hacer eso, uno tiene que, preferible explicar en palabras sencillas un determinado diagnóstico que más adelante se puede señalar. La próxima, cuando haya mayor confianza. Debe saberse abarcando todos los aspectos particulares, algunos de ellos en relación al trastorno fundamental. Insisto, otra cosa, no difiere el examen de un paciente neurótico y de un psicótico. ¿Por qué? Porque un paciente neurótico puede ser de que aparezca como neurótico, pero es psicótico. Si yo voy a hacer un examen orientado solamente a buscar síntomas neuróticos, de repente no encuentro síntomas neuróticos, pero no he investigado síntomas psicóticos. Entonces debo investigar ambos. En líneas generales yo le podría mapear así, ¿no? Síntomas neuróticos, síntomas psicóticos, síntomas orgánicos, síntomas psicopáticos o manifestaciones psicopáticas. Más o menos son los 4 grandes síndromes en que se dividen los síndromes fundamentales psicopatológicos, ¿no? Entonces, si yo cubro todos esos aspectos, es probable que llegue un buen diagnóstico. El tiempo, ya. Entonces, ningún paciente debe ser examinado de modo irrespetuoso, ni severamente enfermo, ni aquel que con una enfermedad sea traumatizado, cuando es hábilmente conducido. La próxima, ya estamos terminando, creo. Próxima. Sigue. 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 Adelante. Estamos terminando. Próxima. Próxima. Bueno, más o menos todo lo que acaba de pasar es lo que he dicho y lo estamos terminando. Para terminar, toda respuesta de culpa, de angustia del paciente o de depresión, no la maneje como si fuera una situación terminal. Siempre manéjala como una situación que está siendo estudiada y que va a ser resuelta en las próximas reuniones o entrevistas con el paciente. La última, próxima, siga, adelante, siga, siga. La incapacidad, una palabra sobre la incapacidad. Nunca se olvide que hay enfermedades psiquiátricas que generan incapacidad, pero también hay otras que no. Entonces la incapacidad puede ser ausente, 0, leve 1, 2, moderada y 3 severa. En la medida que haya menor incapacidad, la recuperación va a ser más rápida. En la medida que haya mayor incapacidad, la recuperación requiere un periodo de rehabilitación largo que a veces pasa por años. La próxima. Ya, la próxima. Ahí está lo que le decía. Agradezco la atención, muy amables por su tolerancia. Gracias, señor delegado.